Listo, ahí está. Listo. Bien, si te parece, comenzamos, ¿va? Perfecto. En 3, 2. Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Centro Urbano Home. Esta tarde contentos porque vamos a hablar de un tema importante en el sector inmobiliario, cómo se están comportando estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, mejor conocidos como fibras, y qué mejor que hablar con especialistas del tema. Y para ello, permítame presentarles a Alejandro Delgado, director de operaciones en Sila. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien por acá. Gusto saludarte. Gusto de saludarte y agradecidos porque nos regales estos minutos. Sabemos que en épocas pandémicas las agendas se aprietan, pero siempre valoramos que nos presten de su tiempo para poder charlar de este y otros temas, y en este particular que es muy interesante, ¿no? Sí, no, hombre, muchas gracias a ti, Edgar, y a tu auditorio. Siempre es un gusto compartir un poquito de lo que estamos haciendo por acá, hablar de las estrategias que tenemos, del monitoreo de información que estamos haciendo para, para poder introducir un poquito nuestros productos. Bien, Alejandro, si te parece, para comenzar la charla, me gustaría que nos regales un panorama, sobre todo de cómo has visto el comportamiento de los fibras, de los fideicomisos, ¿qué también sientes que se han adaptado a esta circunstancia que ha presentado ya casi el primer semestre de 2021? ¿Qué tanto lo han llevado bien? Y sobre todo, por supuesto, partiendo de las dificultades que representan cada tipo de fibra, cada tipo de activo, ¿no? Que cada uno tendrá sus bemoles y sus dificultades, pero en términos generales, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo calificarías este primer semestre para las fibras? Claro, y esto último que comentas es muy importante porque no podemos evaluarlas o evaluarlas de una manera general. Habrá que ver por el tipo de inversión que tiene cada uno de estos fibras en su portafolio. Y bueno, vamos a empezar a hablar de algunas de ellas. Hay unas fibras que están especializadas en tipo de propiedad industrial. Como hemos visto en los últimos trimestres, desde inicio de la pandemia, incluso desde antes de la pandemia, el activo industrial ha tenido un muy buen performance, unos muy buenos indicadores en sus fundamentales. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues tasas de ocupación, precio por metro cuadrado se han comportado de una manera muy estable, y ahora con la pandemia todo esto se vino a reforzar. ¿Por qué? Porque, bueno, hay compañías de e-commerce que están invirtiendo muy fuerte y están expandiéndose en sus operaciones por obvias razones. Entonces, estos fibras especializados en logística y en activos industriales han ido creciendo de manera importante. Y bueno, un caso específico es el de Prologis, el cual en los últimos trimestres ha aumentado sus ingresos de manera significativa, no únicamente por sus mismas propiedades, sino ha ido adquiriendo propiedades de manera conjunta. Ellos han adquirido alrededor de 20 propiedades desde 2020 a la fecha, y esto les ha permitido subir sus ingresos de manera significativa. Hay otras fibras que son un poquito más diversificados. El caso particular de Fibra 1 es bien interesante. Fibra 1 es la fibra más grande de México. Ellos tienen aproximadamente el 50% de su portafolio en el activo industrial, un poco más del 50% en el activo industrial, pero el resto también lo tienen diversificados tanto en oficinas como en centros comerciales, incluso también en hoteles. Y bueno, ellos, la recuperación que han tenido ha sido bien interesante. En el segundo trimestre de 2020 fue el punto en donde se vieron mayor afectados. Esto de manera general, todos los fibras, o más bien la gran mayoría de los fibras se vieron afectados en el segundo trimestre de 2020, y la recuperación de Fibra 1 se ha mantenido de manera constante, lo cual ha provocado que lleguen a estos momentos a los niveles prepandemias. Tienen los mismos ingresos, Fibra 1 tiene los mismos ingresos que contaba por ahí del cuarto trimestre de 2019. Y bueno, por otro lado tenemos algunos fibras un poquito más afectados, hablando particularmente de dos fibras hoteleros, Fibra Hotel y Fibra Inn. Bueno, ellos tuvieron también la mayor afectación en el segundo trimestre de 2020. La buena noticia es que desde ese segundo trimestre de 2020 a la fecha han ido recuperándose de manera constante, pero todavía no están a los mismos niveles prepandemia. Y bueno, prácticamente es un panorama muy general de cómo están
los fibras, hablando particularmente desde el punto de vista de los ingresos, que no es todo, o sea, es un indicador importante, pero bueno, el punto de vista de los ingresos es interesante para poder empezar a evaluar este desempeño. En términos generales, Alejandro, ¿cómo estarían viendo en Sila estas estrategias que han optado cada fibra, y partiendo otra vez de lo mismo, de su naturaleza, del negocio en el que manejan, para sortear el escenario? Y justamente por eso, ¿no? Porque de alguna manera tendrán que haber sacado algunos mecanismos para evitar que se bajaran, que perdieran dinámica, que perdieran valor, sobre todo oficinas, hoteles, centros comerciales. ¿Cómo la estarían viendo esas estrategias y qué tanto les funcionó, qué tanto vieron que pudieron caminar por buena senda, que no los perjudicara tanto, entendiendo el monstruo que representó la pandemia, por supuesto? Claro, sí. Te voy a hablar de algunas estrategias que hemos detectado desde esta parte, cómo las hemos detectado con el monitoreo constante de sus reportes. La primera te comentaba hace unos minutos, Prologis sigue adquiriendo propiedades, no solamente adquiriendo, sino esta estrategia que ellos llaman reciclaje de activos. Empiezan a ver cuáles activos ya cumplieron su ciclo de inversión para después venderlos y bueno, eso les permite seguir adquiriendo activos a lo mejor en ubicaciones en donde ellos están viendo que son más estratégicas. Y bueno, esa es una estrategia que Prologis siguió, eso le permitió sumar sus ingresos, ellos tuvieron un incremento interesante en sus ingresos durante todo el 2020 y 2021, en lo que va de 2021. Y bueno, hay otra estrategia interesante que también hay algunos fibras, hablando particularmente de Fibraín, Fibrotel y Fibradanos, los cuales durante en algún momento de lo que va del 2020 y 2021 dejaron de distribuir, de pagar distribuciones. Esto un poquito también para cuidar sus flujos, para no verse muy afectados y esperar que pase esta situación que nos tocó vivir y no se descapitalicen de manera importante. Entonces, esta fue otra estrategia que ellos estuvieron realizando. ¿Cómo se vio esto? Bueno, Fibraín, particularmente Fibrotel, estuvieron operando con margen operativo negativo durante los últimos trimestres y bueno, el día de hoy ya están operando con margen operativo positivo. Es decir, parece ser que funcionó la estrategia de parar las distribuciones. Oye, Alejandro, partiendo de todo lo que hemos vivido en este escenario, ¿qué es lo que esperarías, cómo percibirías el segundo semestre, sobre todo, pues, de alguna manera, con esta parte de la vacunación que ya va avanzada, bueno, que está caminando, que se están reaperturando algunas actividades en centros comerciales, algunas oficinas, por supuesto en la actividad turística? ¿Qué esperarías para el segundo semestre? Que mejore la actividad, que se mantenga, digamos, en estos ritmos que estamos viendo hasta ahora. Un poco, ¿cuál es ese diagnóstico? Bueno, no diagnóstico, ese panorama que pudieras ver hacia el cierre del 2021. Sí, es una pregunta muy interesante la que haces, Edgar. Habrá que estar muy al pendiente de la estrategia de vacunación para el caso particular de México. Eso definitivamente va a ayudar a, a que se reactive un poquito la economía, que se reactiva un poquito la manera en la que las personas están volviendo a estos centros de consumo, están volviendo a viajar. Un caso particularmente, y lo hablábamos, esta semana están los directivos de SILA de Estados Unidos aquí en Ciudad de México. Ellos viven en Dallas y nos hablaban de cómo todos los restaurantes en Dallas, todos los bares, todos los hoteles están completamente llenos. Y es muy interesante ver cómo todos estaban ansiosos de salir de sus casas, ansiosos de volver a reactivar su vida de manera normal, por así decirlo, lo que vivíamos en el año 2019, y nos comentaban, muy seguramente va a volver a pasar eso en otros países conforme avance la estrategia de vacunación. Estoy seguro que tu audiencia y tú estamos todos también ya ansiosos de retomar nuestra vida, y todo eso se va a ver reflejado en mayor afluencia en centros comerciales, en mayor afluencia también en viajes, en turismo, y por obvias razones también se va a ver reflejado, impactado en los fundamentales de evaluación y financieros de las fibras.
Alejandro, ¿verías algunas áreas de oportunidad específicas, sobre todo en estos segmentos más golpeados, hoteles, oficinas, centros comerciales, que se podrían aprovechar en estos siguientes meses para impulsar la dinámica? Bueno, estamos viendo IPOs o colocaciones de nuevos instrumentos o de nuevas fibras, incluso durante la pandemia. Eso es algo bien interesante. El caso particular de Fibrasoma, esta fibra de sordo magdaleno, sale al mercado con un portafolio bastante interesante, tanto un portafolio ya operando como un portafolio en construcción, su pipeline de construcción bien interesante y bien agresivo para centros comerciales y para oficinas. Va a ser bien interesante ver cómo se comportan, ver cómo se comporta en los próximos trimestres Soma, y bueno, eso es algo particularmente interesante. Y por otra parte, también tenemos el anuncio que sucedió, si mal no me equivoco, hace un par de semanas, de la posible colocación de una fibra especializada en multifamily. Este activo, el cual a este momento es un mercado muy reducido en México como país. Hay alrededor de 15 proyectos multifamilies en todo el país, y ahora con este anuncio de colocación de fibra multifamily, seguramente este tipo de activo va a tomar relevancia en los próximos trimestres. Y que sin duda este caso particular es interesante para el mercado inmobiliario en general, ¿no? Porque vendrá justo a ocupar o a tratar de llenar un mercado que hoy no está atendido, pero que sin duda hay un gran potencial. ¿Estarían viendo en esa lógica la llegada de esta fibra como una oportunidad no solo para el mercado de la vivienda en renta, sino para el sector inmobiliario como tal, como destino de inversión en México? Sí, definitivamente el tipo de activo de vivienda en renta es un tipo de activo el cual es ampliamente probado en Estados Unidos. Es creo que el tipo de activo más popular, o si no es el más popular, uno de los más populares en Estados Unidos. Con esto me refiero a que hay muchos activos, hay mucha actividad en ese mercado, y es un poco interesante ver cómo ese tipo de activo, vivienda en renta, no ha despegado en México. Entonces, bueno, creo que esta oportunidad viene en un buen momento, viene en un buen momento en donde las personas compran menos habitaciones y rentan más, y bueno, eso es el mercado ideal para este modelo de negocios de vivienda en renta que, como te comento, está muy probado en México, perdón, en Estados Unidos, y seguro va a ser un buen fit aquí en México. Alejandro, preguntarte, un poco retomando la pregunta que teníamos ahorita de los caminos que podrían tomar las fibras en los siguientes meses, ¿qué otras alternativas? Y sobre todo te lo pregunto, lo traigo a cuenta el tema, por el tema que veíamos de estas posibles, por ejemplo, que Fibra Uno por ahí declaró que ya estaba pensando en la reconversión de sus inmuebles justo para adaptarse al nuevo escenario, y sobre todo también esta decisión de Fibra Plus y Fibra H de fusionarse. Este tipo de decisiones se podrían ver con mayor consistencia en los siguientes meses, justo como alternativa para sortear el escenario de incertidumbre que quizá todavía estarían viendo algunos actores en el mercado. Mira, y esto hablando a título personal, esta es mi opinión personal. Creo que va a haber algunos activos y va a haber algunos edificios en los cuales la reconversión va a ser algo que tendrá que suceder de alguna manera o de otra. Creo que por más que lleguemos a la normalidad que vivíamos hace año y medio, nunca volverá a hacer lo mismo, por así decirlo. Esta pandemia llevó pues, a ajustar algunas tuercas y para jalar algunos cables, y pues bueno, eso nos verá obligados a pensar en reconvertir espacios. Entonces, esto creo que seguirá sucediendo, el pensar en reconvertir espacios. Hay otros tipos de espacios que se van a seguir ocupando. Hablábamos al principio de la conversación, el tener reuniones de trabajo nunca, es decir, el tener reuniones vía Zoom o vía cualquier plataforma digital de videollamadas nunca será reemplazable como juntarnos en equipo, como tener reuniones presenciales. Creo que en algún momento, poco a poco, lo volveremos a vivir.
con esto lo que quiero decir es, las oficinas van a seguir siendo necesarias en algún punto, y bueno, creo que va a haber una combinación interesante entre adaptar los espacios existentes, reconvertir algunos espacios los cuales quedan oportunos y mantener esos que están funcionando, como el caso de centros logísticos y centros de distribuciones. Alejandro, en ese mismo tenor de la visión hacia futuro, ¿cuál sería el mayor reto que observarías en términos de la dinámica de los fideicomisos? Y sobre todo preguntarte, ¿verías algún elemento de preocupación o que tendría que llamar la atención en aras de vigilarlo y que no dificulte de alguna manera este camino hacia la recuperación de la dinámica que se presentaban en esos inmuebles? Bueno, yo creo, y otra vez hablando a título personal, creo que hay un interés muy grande por estos fideicomisos de seguir teniendo sus espacios ocupados, que creo que es una motivación muy importante para ellos el que sus espacios estén ocupados. Entonces, definitivamente ellos van a seguir innovando, van a seguir viendo de qué manera pueden mantener sus espacios ocupados, subir sus tasas de ocupación en sus inmuebles. El tema de fusiones que comentabas hace poquito, bueno, pues hay el anuncio de la intención de esta fusión que se pueda dar entre estos dos fibras, muy probablemente se pueda otra, es decir, no hay nada escrito. Creo que el principal interés de todos es pues volver a echar a andar la máquina, por así decir. Entonces, las estrategias han sido diversas. Hablábamos de reciclaje de activos, hablábamos de detener o pausar de manera momentánea el pago de distribuciones. Todas esas estrategias, otra puede ser también fusionarse o hacer alguna fusión. Todas esas estrategias van orientadas hacia que el mercado mexicano de los bienes raíces sigan expandiéndose. Es un mercado el cual históricamente ha sido muy exitoso. La pirámide poblacional de México como país nos permite seguir pensando en construir más metros cuadrados, en buscar otros tipos de activos, en seguir invirtiendo en México, porque la verdad es que somos un país con muchas posibilidades de inversión, y definitivamente las fibras han contribuido de manera importantísima en que estos flujos de inversión sucedan y sigan fluyendo a lo largo del país. Oye, Alejandro, como el contexto, como está ahorita, preguntarte, ¿cómo se está percibiendo los fideicomisos desde el público inversionista? Ustedes que por supuesto están ahí al pie del cañón en el terreno, ¿cómo se está viendo? Y sobre todo eso, si los fideicomisos se siguen viendo como esa oportunidad o como un instrumento que va a permitir el desarrollo del sector inmobiliario y sobre todo en las condiciones post-pandemia, ¿no? De esta necesidad de activar a la economía. Sí se pueden mantener los fideicomisos como esas herramientas importantes para dinamizar la actividad en la industria. Bueno, yo creo que no solamente se pueden mantener, sino que podemos pensar en una expansión. Es decir, estos instrumentos han sido ampliamente probados en economías como Estados Unidos, y han sido muy exitosos, donde vemos fideicomisos de estadios, vemos fibras que son dueñas de estadios de fútbol, estadios de béisbol, vemos fibras de torres de antenas de telecomunicación. Hace poco hubo una IPO de una fibra especializada en antenas de comunicación. Creo que podemos seguir explorando ese tipo de activo, de centros de información, de data centers. Creo que también es un tipo de activo el cual se va a seguir desarrollando en el país. Entonces, respondiendo un poco de manera concreta a tu pregunta, no solamente considero que es un instrumento el cual va a seguir siendo atractivo, sino que va a seguir creciendo en los próximos meses, los próximos trimestres, próximos años probablemente, lo cual es bastante bueno para desarrollar y para institucionalizar el mercado mexicano.
Ya mencionabas de alguna manera algunas ventajas, pero ¿cuáles dirías o que pudiéramos profundizar justo en eso, en las fortalezas del sector inmobiliario como destino de inversión y justo en este marco de aprovechar las fibras, ¿no? Hace algunos meses o semanas platicábamos con Salvador Daniel de Fibra Danos y justo decía eso, ¿no? Que parte de, por ejemplo, la visión concreta de Fibra Danos es que no veían en el corto plazo y que la visión era corto, mediano, que mediano y largo plazo y que de alguna manera eso no les preocupaba por el tema de la pandemia, que sí es un reto, pero que de alguna manera el sector inmobiliario les permite eso, ¿no? Que son activos de mayor duración, más fortalecidos. En esa lógica, justo preguntarte y profundizar, ¿cuáles verías tú como las fortalezas que permitan al sector inmobiliario y sobre todo a los fideicomisos mantenerse como estos activos, como estos instrumentos importantes en el marco de la recuperación económica? Sí, yo creo que lo comentas de manera correcta, Edgar. Invertir en bienes raíces no puede ser considerado a corto plazo, tiene que ser a mediano, largo plazo. Algo interesante que, respondiendo a tu pregunta con información, que es a lo que nos dedicamos, bueno, ahorita todos los fibras están cotizando a descuento. ¿A qué me refiero con esto? Que si tomamos el net asset value, el valor neto de los activos y lo comparamos contra el precio al cual están cotizando en la bolsa, hay unos descuentos muy interesantes y eso es indicador de que, bueno, es un tiro largo, hay que pensar a largo plazo, hay que tomar la situación que estamos viendo ahorita para ver qué descuentos son interesantes, cuáles estamos viendo que hay recuperaciones. En la plataforma de Sila, aprovecho el espacio para agendar un comercial, podemos cruzar a lo mejor cómo se comporta el precio del certificado, el descuento al certificado contra los ingresos que platicabas al principio de la conversación, que hay algunos fibras que están teniendo incrementos en sus ingresos y eso no se ve reflejado de manera inmediata en el precio del activo. Entonces, bueno, ahí puede ser una buena oportunidad de inversión a mediano o largo plazo. Alejandro, ya comentabas muy bien este inicio de año con el lanzamiento de Fibra Soma y también comentabas que esperaban por lo menos el lanzamiento de otro. ¿Tienen información o qué esperarían ustedes en dónde se podría enfocar los siguientes instrumentos que pudieran lanzarse al mercado? ¿En dónde habría mayor interés en este momento por lanzar un fideicomiso? Yo creo que será interesante estar monitoreando de manera constante el mercado. No creo que exista una respuesta concreta para esta última pregunta, sin embargo, las áreas de oportunidad siguen existiendo en otros tipos de activos, reconvertir los activos existentes, reciclaje de activos, es decir, creo que es una muy buena pregunta que haces en este momento porque engloba todas las preguntas que hemos estado conversando. Todas esas estrategias van a seguir sucediendo y van a ser buenas para reactivar el mercado y para continuar con esta reactivación que ya la estamos viendo. Alejandro, y en esa lógica, hablar de Fibra Analytics, herramienta que acaban de sacar, ¿qué pueden encontrar en esta herramienta? ¿Qué es lo que están ofreciendo desde Sila? ¿Cuál es la apuesta con esta herramienta que están lanzando desde Sila? Es una pregunta muy interesante la que haces, Edgar, te agradezco mucho. Fibra Analytics viene a solucionar un problema histórico que ha tenido el mercado mexicano, que es eh, la falta de información en tiempo y forma. Es decir, si bien los comunicados de prensa los podemos encontrar en el reporte de cada una de las fibras, las llamadas trimestrales que ellos hacen son de manera puntual, en cada trimestre ellos reporten de manera puntual. Recopilar toda esta información pudiera tomarte meses, si no es que años, y bueno, Fibra Analytics viene a solucionar esto. Es una recopilación de toda la información que puedes tú ver en los reportes trimestrales, pero complementario con nuestra herramienta SILA, que lo que te permite es también conocer los fundamentales a nivel de propiedad. ¿Y esto por qué es interesante? Porque no solamente monitoreamos las propiedades dentro del portafolio de las fibras, sino que monitoreamos el mercado total. Entonces podemos ir viendo cómo se comporta la tasa de ocupación, cuánto están pagando por renta, quiénes son los inquilinos, quiénes están entrando, quiénes están saliendo, porque al final del día toda esta información que te estoy mencionando es lo que alimenta indicadores como ingresos, como dividend yield,
como ingresos netos operativos. Entonces, no solamente lo vas a ver desde la perspectiva financiera o de evaluación, sino vas a poder verlo desde los ladrillos, conocer los inmuebles, tomamos fotos de los inmuebles con dron, las subimos en la plataforma, actualizamos de manera constante la tasa de ocupación. Todo esto es como un 360 de una visión completa del mercado. Oye, entonces, platícanos para quién está dirigido, quiénes se pueden acercar a la herramienta y sobre todo, cómo pueden acercarse a ella, Sí, cómo pueden bueno, acceder a la información. exactamente. El acceso a nuestra plataforma es sila.com.mx para el caso de Sila México. Tenemos también cobertura en Sila Brasil, sila.com.br. También cobertura en Colombia, sila.com.co. ¿Para quién está dirigida nuestra solución? La verdad es que hemos detectado muchos tipos de clientes los cuales podemos venir a ofrecerles productos. El principal de ellos pudiera, o uno de los principales pudiera ser fondos de inversión, personas que están invirtiendo en bienes raíces para poder ver tendencias, para poder ver el mercado actual. También definitivamente lo que se le conoce como retail investors, es decir, no únicamente estas grandes compañías haciendo inversiones muy fuertes, sino también personas que pueden comprar un certificado en cualquiera de las fibras en 40 pesos, un ticket muy mínimo, pero les va a permitir tener acceso a información para no ir a ciegas con estas inversiones, porque no es únicamente decir, me late esta fibra, déjame, le meto dinero, sino déjame ver su desempeño, déjame encontrar sus tendencias y analizar un poquito antes de hacer una decisión de inversión. También nuestros tipos de clientes son proveedores de servicios, que se realizan a ofrecerles soluciones tanto al mercado de desarrolladores industriales como también al mercado de inquilinos, es decir, estas personas que se dedican a rentar espacios entran a nuestra plataforma, ven la disponibilidad, ven los precios, pueden hacer presentaciones, pueden descargar Exceles para empezar a comercializar los espacios. Bien, ¿hay una página especial para Fibra Analytics? Está dentro de Sila, es con el mismo usuario y contraseña, entras a Fibra Analytics y con eso vas a poder consultar la información. Claro, y al final de cuentas el valor agregado que hacen ustedes, ¿no? Una empresa que está en varios países y sin duda especialista en el sector inmobiliario. Pues Alejandro Delgado, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algo que quisieras agregar? ¿Un último mensaje? Sí, el día de hoy justamente estuvo José Carlos Alemán, quien es nuestro CEO, teniendo una conversación muy interesante con Giancarlo Nicastro, que es el CEO de Sila Brasil, y también con Colín y con Antonio Colindres, que son parte del equipo directivo de Estados Unidos, y estaban haciendo esta comparación entre los fibras mexicanos contra los fondos inmobiliarios en Brasil, contra los REITs en Estados Unidos, poniendo en perspectiva estos tres países desde sus fideicomisos de inversión. Y es muy interesante, tenemos por ahí un resumen en nuestro blog, ingresando también a sila.com.mx, ingresas a nuestro blog y hay un resumen bien interesante junto con el video y pues, la invitación para que se den la vuelta. La verdad es que van a poder observar cómo es diferente estos tipos de inversión en los tres países y bueno, próximamente en Colombia también estaremos ofreciendo al mercado información. Oye, ¿con qué te queda? Regálanos un resumen de esta charla tan interesante que se oye, que ya la consultaremos, pero ¿con Sí, qué sí, te queda de la charla? la verdad es que es interesante ver cómo en Estados Unidos hay miles de REITs, están invertidos en muchos tipos de activos, hay REITs, como te comentaba, especializados en estadios, hay REITs especializados incluso en campos en donde siembran pinos para Navidad, imagínate, eso es una locura, y es un mercado que nos lleva por lo menos 10 años de ventaja. Y bueno, en Brasil también hay fibras, hay muchas fibras, hay más de 200 fibras, pero son dueños de una pequeña porción. Incluso hay fibras que son solamente dueños de un piso dentro de una torre. Entonces es un instrumento muy, muy, muy particular del mercado brasileño. Y bueno, en México, pues ya sabemos, hay poco menos fibras, pero son dueños de aproximadamente 53% de los metros cuadrados totales que existen actualmente en México. Entonces, es bien interesante ver el dinamismo en los tres países y pues la verdad es que ya no doy más spoilers, les invito a consultar esta información y
nada. Y que sin duda, con lo que mencionas, deja abierta la puerta, ¿no? Que sin duda hay grandes oportunidades todavía en las herramientas de los fideicomisos para México. Definitivamente, definitivamente. Perfecto, Alejandro, pues una vez muchísimas gracias, una vez más muchísimas gracias y sin duda te vamos a seguir dando lata para seguir charlando de estos temas tan interesantes. Ninguna molestia, Edgar, siempre es un placer hablar con ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, gracias y a ustedes amigos que nos siguieron, muchísimas gracias. Manténganse al tanto de todo el contenido que estamos generando en Centro Urbano Home. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.